social, empresario exitoso en Sinaloa y heredero político de una de las grandes figuras políticas de la historia reciente de México, y me refiero a Maquío, a Manuel J. Cloutier, candidato a la presidencia de la República en 1988. Manuel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, el agradecido soy yo por la oportunidad que me das, pues, de compartir estas ideas con tu público que te sigue. Adelante. Manuel, veo que te estás reintegrando a la vida política partidista más activa, aceptando formar parte de una comisión denominada Comisión para la Construcción del Proyecto de Cambio y Futuro para México. Esto es rumbo a la elección de 2024. ¿Qué es exactamente lo que harás? Bueno, esta reintegración que mencionas no es en el ámbito de militancia. Es decir, el PAN me buscó precisamente porque no soy militante, porque están buscando tener un enlace con la sociedad civil organizada y al mismo tiempo buscan que junto con la Fundación Rafael Preciado se elabore un plan de gobierno, una plataforma electoral que pueda ser la plataforma que sirva para que quien sea el abanderado de Acción Nacional pues la tenga que arropar si así lo aprueban en sus asambleas oportunamente en el Partido Acción Nacional. Menciono esto también porque no ha faltado algún periodista limitado que me ha cuestionado, oiga, pero ¿por qué aceptó esta tarea si usted no es militante? Como si la definición del futuro del país fuera una tarea exclusiva de la militancia partidaria, cuando tú sabes pues que todos los mexicanos tenemos la obligación de tratar de definir el futuro que debe tener el país y al mismo tiempo construir ese futuro. En una transición se hace importante participar en dos órdenes, en la definición del futuro deseado y en la construcción de ese futuro. Manuel Cloutier, entiendo por lo que dices que no buscas un puesto político, no buscas ser diputado, senador, gobernador, sino que buscas un proyecto de nación primero y después quién encabece ese proyecto. Ese es tu propósito, según puedo entender. Esa es la idea, Guillermo, exactamente como lo planteas, incluso que pueda ser un documento que pueda ser la base también de negociación con los otros partidos en los que se está buscando la alianza. Es decir, yo no concibo, y se lo he dicho mucho a Marco Cortés, no concibo una alianza estrictamente electoral. Si la alianza es electoral, lo único que se está buscando entonces es sacar a Morena. Y no es suficiente. Al mexicano hay que invitarlo a que se sume a favor de algo y no en contra de algo. Eso es mi teoría y por lo tanto se hace necesario saber en qué sí están de acuerdo el PAN, el PRI y el PRD y que lo sepamos con claridad los mexicanos. Y por otro lado, bueno, en su momento pues tendrá que nombrarse quien abandere ese proyecto, ¿no? Y que los mexicanos decidan pues por quién van a votar. Eso ya es asunto de una elección. Pero por lo pronto es tener claridad en las ideas. Son partidos, como tú lo sabes, Guillermo, muy divergentes, muy diferentes en historias, en tradiciones, en proyectos ideológicos, de tal manera que tienen que tener claridad en qué sí están de acuerdo y que así se lo comuniquen a la sociedad. Manuel Cloutier, te sigo en redes sociales, particularmente en Twitter, y observo tu preocupación por lo que sucede en México. No te detienes para externar tus opiniones respecto de los despropósitos del gobierno de López Obrador. ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, primero, y lo he dicho de alguna forma, me inquieta demasiado el que hoy por hoy el presidente y su grupo se dediquen a mentir, Guillermo. Al mexicano, en mi opinión, lo que le urge es que le hablemos con la verdad. No más que a lo mejor hablándole con la verdad al mexicano no vas a ganar una elección, porque lo que le tienes que decir no va a ser agradable. Realmente rescatar este país nos va a costar, como le dijo Winston Churchill al pueblo inglés,
sangre, sudor y lágrimas. Pero esa es la realidad. O sea, seguirle vendiendo mentiras y espejitos al mexicano es de veras seguirlo engañando y meterlo en una dinámica que no beneficia absolutamente a nadie. Por otro lado, polarizar a la sociedad entre buenos y malos tampoco es sano ese criterio maniqueísta. Y finalmente, presentar al mexicano como víctima de los españoles y la conquista, presentarlo como víctima de los gringos, como víctima de la explotación de la empresa extranjera y de la empresa nacional, y presentarlo como víctima de la explotación del neoliberalismo y tantas estupideces que se dicen. La verdad, Guillermo, es que nunca nadie en lo personal ni en lo social como grupo ha podido salir adelante victimizándose. Solamente sale adelante aquel que se responsabiliza de sí y deja de estarle echando la culpa a los demás. Manuel, ¿hay una posibilidad real de cambio en México? Ay, caray, qué dura pregunta, porque pues a veces pienso que no y a veces pienso que sí, y ahí estoy debatiéndome. Yo quisiera creer que sí, creo que lo que ha faltado es aplicarnos en serio a transformar el país, fuera de discursos, con verdadera congruencia y con ganas de que el país mejore. Entonces, yo creo que sí, pero también al mismo tiempo estoy convencido que no puede ser una lucha solitaria y que muchos más mexicanos tenemos que sumarnos primero a ponernos de acuerdo en a dónde tiene que ir el país, cuál es ese futuro deseado, que no ha habido acuerdo en México en ese renglón, y por otro lado, pues en la construcción de ese México. Yo no creo que vayamos a tener buenos gobiernos, no me importa el partido del que sean, si no tenemos una sociedad exigente. Incluso a título personal, solamente podemos mejorar cuando nos exigimos a nosotros mismos. A título empresarial y organizacional, son en las organizaciones exigentes donde precisamente se mejora cualitativa y cuantitativamente. Es decir, si se acepta la mediocridad, no puede haber mejora. Y en ese sentido, no entiendo cómo en México tenemos un pueblo que le aplaude a su gobierno en lugar de exigirle. Le aplaude incluso que le diga mentiras o le aplaude que cumpla, incluso que no cumpla con su deber. Decía un amigo mío en la campaña de 2018 que darle las gracias al gobierno por darte dinero o por construir obras que corresponden a su tarea es tanto como darle las gracias al cajero automático porque te da tu dinero. Entonces, caray, dices tú, necesitamos un pueblo exigente si queremos tener gobiernos buenos, porque solamente en la exigencia es como se puede mejorar. No existe, es una falacia. Esos discursos que oímos, esas ideas que nos venden de adelgace comiendo, aprenda inglés dormido, gane dinero sin esfuerzo, todo eso es mentira. Solamente y solamente lo que vale la pena en la vida siempre será con un gran esfuerzo y llevará tiempo. Y eso se lo tenemos que decir a los mexicanos, que dejen de estar esperando al Salvador, porque si bien es cierto que yo soy creyente y estoy convencido que tarde que temprano vendrá el Salvador, no viene en 2024, no me jodan, no va a venir. Entiendo lo que dices respecto a una sociedad exigente, respecto a una sociedad que aplaude sin capacidad crítica. Nada es gratuito, tienes razón. Y dicho esto, te pregunto, ¿tiene la oposición la posibilidad de sacar a Morena del poder? ¿Qué tendría que suceder, Manuel Cloutier, para que así sea? Bueno, yo he venido insistiendo, he sido crítico públicamente, incluso fui invitado de manera pues, relativamente reciente, hace algunos meses, al CEN del Partido Acción Nacional a darles una conferencia que titulé ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Y creo que es necesario que los mexicanos entendamos qué fue lo que nos pasó, porque estamos en una circunstancia, en una situación en la que si no hacemos una autorreflexión, no habrá forma de empezar, pues,
con un diagnóstico correcto para corregir el rumbo. Incluso nos lleva precisamente al punto de que mientras no aceptemos que en mucho Andrés Manuel López Obrador gana el poder y hoy por hoy es presidente, en muchos de los 30 millones de votos que obtuvo, muchos fueron, una gran mayoría quizá, fueron porque la gente votamos en contra del PRI y del PAN, más que a favor de Morena o de Andrés Manuel. Desgraciadamente, cuando estas cosas suceden, no es la primera vez que lo veo, los gobernantes cuando ganan así de manera arrolladora, tienden a creer que la gente votó por ellos y se vuelven loquitos de poder. Y entonces se ensimisman y entran en una dinámica de culto de su personalidad. Y es lo que hemos estado viendo, porque ha faltado precisamente un pueblo exigente, un pueblo que le exija al gobierno que haga lo que tiene que hacer y no nomás justificarlo y aplaudirle. Esto no ayuda a la construcción del país. Por otro lado, la oposición, lo dices bien, he venido también sosteniendo la idea de que la oposición no va a iniciar su recuperación en tanto no toque fondo. Es decir, este es un criterio que se aplica con los farmacodependientes, con los alcohólicos. Quienes sabemos de esta materia, nos dicen siempre que los alcohólicos no van a iniciar su recuperación en tanto no tocan fondo. Y hoy por hoy creo que la oposición no ha hecho el análisis correcto, no ha tocado fondo y por lo tanto pues los ves más preocupados y ocupados por ver cómo van a sacar a Morena del poder y no por empezar a retomar y ganar la credibilidad que perdieron. Se dice, hay un dicho que sostiene que la confianza se gana en abonos, pero se pierde de contado. La oposición en México, llámese el PRI, llámese el PAN, han perdido la credibilidad y la confianza de la sociedad mexicana. Y en mucho es posible que una gran cantidad de mexicanos no están de acuerdo ni comulgan con Morena, ni con López Obrador en las maneras en que ha estado conduciendo al país. Pero voltean para atrás y ven al PAN y al PRI y dicen, ay caray, estos me dan miedo. Entonces, hoy por hoy, el PRI y el PAN tienen que hacer un mea culpa, tienen que pedirle perdón a la sociedad mexicana, lo creo, Guillermo. Mientras no hagan ese paso, creo que va a estar muy difícil poder convencer a la sociedad de sumarse en una reconstrucción del país. Todo eso que dices y construir líderes, Manuel, no hay liderazgos. ¿Cómo esperas que termine el gobierno de López Obrador? Antes cierro con el tema este de liderazgo al que planteas. Yo creo que el mexicano siempre anda buscando a Moisés, anda buscando al Salvador, anda buscando al Mesías, anda buscando quién lo lleve a la tierra prometida o quién lo lleve al cielo. Y te repito, yo creo que sí hay liderazgos, sí los ha habido, pero los mexicanos no hemos sabido valorarlos. Yo durante la campaña en 2018 les cuestionaba así a las mujeres cuando tenía reunión con mujeres, les decía, a ver, señora, díganme la verdad, ¿existe el marido perfecto? No, gritaban todas. Entonces dejen de andarlo buscando. Lo mismo le digo a la sociedad mexicana, no existe el candidato ni la persona perfecta. Dejemos de andarlos buscando. Busquemos personajes precisamente que sí tengan una integridad, que tengan una claridad en las ideas, pero que al mismo tiempo entendamos que son personas con virtudes y defectos y que por lo tanto es muy importante que cualquiera por el que votemos no le demos todo el poder, no le aplaudamos, exijámosle. Y me hace pues recordar la campaña de 2018, la gente me preguntaba, oiga, ¿por quién hay que votar? Y entonces les decía yo, el PRI no es opción. Y no lo es porque en una sociedad democrática el que se equivoca pierde. Pero entonces te quedan nomás dos opciones. Un viejo testarudo y un joven ambicioso. Por el que votes, no me importa, no le des el Congreso. El mexicano le dio el Congreso a Andrés Manuel, le dio todo. Este señor tuvo todo, Guillermo.
todo, tuvo la legitimidad, una amplia mayoría de votos, tuvo el Congreso incluso con mayoría calificada, tuvo la popularidad y la aceptación y la confianza de la sociedad, tuvo todo y lo tiró por la borda, ensimismado en sus caprichos, ensimismado en su locura de poder, ensimismado en la idea de que no escucha absolutamente a nadie. Y cuando tú no escuchas a los demás, pues dedícate a hablar contigo mismo en el espejo. Y esto no puede ser la tarea de un gobierno ni de un gobernante. Y a eso se dedica López Obrador, a hablarse y a escucharse a sí mismo, a nadie más, lo cual no es una buena idea. Manuel Cloutier, la última vez que platicamos me dijiste que no hablabas con Tatiana, tu hermana, de política para evitar líos familiares. Ahora que Tatiana está fuera del gobierno, ¿ya hablan de política? No, no, la verdad es que está fuera del gobierno, pero yo la veo todavía muy chaira. Entonces, y cuando hablo de chairismo, Guillermo, me estoy refiriendo a que entran en una posición de defensa a ultranza sin raciocinio. Entonces, eso nos pone siempre en una posición de mucha confrontación que yo he preferido evitar, convencido de que la familia va a perdurar y que López Obrador se va a ir. Pues tienes razón. La familia es lo primero y hay que preservarla. Manuel Cloutier, agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación. Gracias, Guillermo, siempre con el gusto de saludarte. Qué amable. Muchas gracias. Manuel Cloutier, hasta pronto. Enseguida, niegan